bienvenidas a otro vídeo de supervivencia urbana. Visteis en un primer vídeo explicativo sobre medidas de seguridad a adoptar en nuestra propia casa en caso de emergencia o crisis, que fue el primer vídeo de esta nueva línea que quiero sacar, de esta nueva lista de reproducción. Y aparte de que ese vídeo generará una serie de partes más pequeñas, voy a ir introduciendo otros temas que creo que son importantes de cara a lo que yo llamo supervivencia urbana. He visto en los últimos tiempos muchos contenidos, algunos buenos y otros un poquito cuestionables, no quiero ser muy crítico, sobre lo que es la legítima defensa en el Código Penal español. Como he visto decir cosas súper sensatas en algunos, pero en otros auténticas barbaridades, he pensado hacer un vídeo un poquito más explicativo, que veréis en la segunda parte de este vídeo, si os quedáis, sobre un PowerPoint, para explicaros bien y durante un buen rato cómo funciona la legítima defensa de este país y daros una guía de qué hacer si ocurriera algo en vuestros domicilios. Expondremos algunos casos prácticos para que los podáis ver y os daré un poco las pautas esenciales de cómo se articula en nuestro Código Penal. Os adelanto que yo no soy abogado. Mi formación universitaria, lo sabéis si seguís el canal, yo me licencié en Sociología, tengo estudios de Criminología también, pero no soy abogado. Pero en 30 años de carrera profesional en la seguridad privada, el concepto de legítima defensa, lo he visto mucho. He estado operativo años, pero durante otros cuantos años, incluyendo ahora, en la actualidad he trabajado en despachos y he gestionado servicios de cientos de vigilantes, en infraestructuras críticas, cientos de vigilantes con muchísimas incidencias diarias, algunas de ellas muy graves, y son conceptos con los que tengo cierta familiaridad. Creo que es importante que tengamos conocimiento profundo sobre algunas cosas complejas para no dejarnos arrastrar por contenidos y comentarios que seguro que son bien intencionados, pero pueden llamar equívoco. Y en este caso estamos hablando de que cualquier actuación de legítima defensa va a pasar casi seguro por un proceso de instrucción penal. Y si no concurren exactamente todos los requisitos de la legítima defensa que la convierten en un eximente de la responsabilidad penal para el sujeto, os enfrentaríais a la comisión de un delito y probablemente a penas de cárcel. Entonces, yo no voy a juzgar lo que tenéis que hacer en vuestra casa. Si alguien entra, os voy a dar un marco jurídico básico para gente como yo, para civiles interesados en protegerse, que espero que sea de utilidad. Os voy a dejar con un vídeo comentado sobre un PowerPoint, a ver qué os parece. Espero que os resulte entretenido y sobre todo didáctico e interesante. A ver qué tal. Hola, bienvenidos de nuevo. Como os he dicho, vamos a ver este tema de la legítima defensa un poquito más desmenuzado en este pequeño PowerPoint que os he preparado, que espero que os sea de alguna ayuda. Vamos a hablar, como os he dicho, sobre la legítima defensa de manera genérica en el derecho penal español. No voy a entrar en valoraciones personales ni en lo que tiene que hacer cada uno o tiene que dejar de hacer. Como os he dicho en la presentación, he visto vídeos que están muy bien por ahí y otros que alentan a hacer cosas que, bueno, que pueden ser peligrosas para vosotros, ¿vale? Vamos a empezar ya directamente hablando de qué es la legítima defensa dentro del derecho penal, porque creo que a veces hay un poquito de confusión con esto, ¿no? Yo a lo largo de mi carrera profesional es un concepto que he oído mucho y he visto mucho, porque el personal de seguridad privada muchas veces cuando repele una agresión pues tiene que apoyarse en este concepto pues para ir a juicio y salir lo menos perjudicado posible porque tenemos muy poca cobertura jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que la legítima defensa es una causa de justificación. Para que entendáis lo que significa esto, aunque tenéis la explicación en el PowerPoint,
básicamente significa que si se da en su formato completo, en su forma completa, no existe delito. Sería un eximente de la responsabilidad penal si se dan todos los requisitos que deben concurrir a la legítima defensa. Es decir, si en un juzgado el juez determina y las pruebas determinan que yo he actuado dentro de lo que el Código Penal dice que debe ser la legítima defensa en su forma completa, tendría o no habría concurrido en un delito que hubiese causado lesiones graves, incluso la muerte. Es decir, el hecho de que yo agreda a otra persona dentro de la legítima defensa deja de ser un hecho antijurídico y por lo tanto no, o me eximiría de haber cometido un delito, incluso con daños como extremos como la muerte, ¿vale? Es decir, en su forma completa la conducta sería lícita, ¿vale? Importante eso. Básicamente es una reacción necesaria frente a una agresión ilegítima. Cuidado, dentro de esa agresión ilegítima la ley también contempla que yo pueda protegerme a mí o proteger a terceros, que de eso también hablaremos, ¿vale? Pero quedaros con este concepto de esta primera diapositiva. Causa de justificación. Justifica mi acto, en este caso de violencia sobre otra persona, llegando al extremo de entender que ese acto no es un delito, ¿vale? ¿Qué sostiene esto? Para que le echéis un vistazo. Yo os animo siempre a estudiar, a mirar las cosas por vosotros mismos y a no creer, incluyéndome a mí, y lo primero que te cuente alguien por aquí. En el 20.4 del Código Penal Español veis este término que estamos hablando, exención de la responsabilidad criminal. El que obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos. Matiz importante, ¿eh? Pueden concurrir todos los requisitos para que se dé una legítima defensa completa cuando estoy ayudando a una tercera persona que está sometida a una agresión ilegítima, ¿vale? Tiene que concurrir, perdonadme, unos requisitos esenciales, ¿vale? Tienen que concurrir todos, que son estos, ¿vale? Si falta uno, la legítima defensa puede ser incompleta. En este caso, que lo veremos más adelante, significaría que podemos incurrir ya en un delito, aunque esté atenuado porque sí han concurrido las otras partes. Si concurren las tres, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación suficiente, y se entiende en un juzgado, no os olvidéis nunca de esto, esto lo va a tener que decir un juez, ¿vale? Que también hablaremos de eso. Si os quedáis hasta el final del vídeo, veremos casos prácticos y además os daré una pequeña guía de qué hacer si os ocurre algo de esto, sobre todo en el entorno domiciliario, que es donde nos centraremos, ¿vale? Tengo que concurrir estos tres. Si faltara uno, estaríamos en una forma incompleta. Habría responsabilidad penal atenuada. Si estuvieran los tres, no habría responsabilidad penal. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Agresión ilegítima, necesidad racional y falta de provocación suficiente. La primera, que es el requisito nuclear, podríamos decir, es la agresión ilegítima. Tiene que haber un ataque injustificado para entendernos. El ataque debe ser injusto. Puede ser contra un bien jurídico protegido, que no es necesariamente la vida. Integridad física, libertad, patrimonio, la vida, evidentemente, y debe ser actual e inminente. Actual o inminente. Cualquier cosa que ocurra después de algo actual, os pongo un ejemplo, si alguien me pega y cuando se está yendo yo le ataco por la espalda, ya no sería legítima defensa. Estaría obrando, en un término común para nosotros, vengándome de esa persona. Que tiene que estar golpeándome y en defensa de ese ataque, yo al golpearle le causo un daño. Si ocurre los requisitos de la legítima defensa, yo estaría exento de responsabilidad criminal. Si acaba la agresión y no es inminente y se va, yo le ataco por detrás con un palo, tengo un problema. Muy importante en esto, aparte de que sea actual o inminente, que sea real. Yo quería que estaba seguro de que me iba a hacer no sé qué. No, tiene que ser real. Tiene que estar atacándome, tiene que haberme atacado. Y yo tengo que poder demostrarlo. Hablaremos más adelante de esto, muy importante. Lo penal empieza después de la acción. Entra bien en casa, tú te defiendes. En el momento que esa situación ha acabado, empieza lo penal. Desde la primera llamada al 112, que también lo veremos, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Vais a tener que argumentarlo, va a haber un proceso penal seguro, va a haber una instrucción, ¿vale? Entonces debe ser real, actual o inminente, y debe ser ilegítima. La actuación del otro sobre mí no puede estar amparada por la ley.
tiene que ser antijurídica, ¿vale? 3 ejemplos claros, donde sí hay agresión ilegítima. Me atacan con un cuchillo. En ese momento me están golpeando, me están agrediendo. Entran violentamente en mi domicilio con personas dentro. El hecho de que alguien entre en mi casa ya empieza a generar un contexto, ahora hablaremos de la importancia del contexto en todo esto, en el que se entiende que ya estoy siendo agredido de alguna manera. Cuando entran en mi domicilio, que es de lo que hablaremos porque es dentro de este manual que vamos a construir con vídeos de supervivencia urbana para gente civiles como yo, como vosotros, la defensa domiciliaria es importante. Sé que os importa. Y es que he visto mucha gente incluso alentando, sácate una licencia deportiva y le pegas 2 tiros y entra. No. No es tan sencillo. No digo que no lo hagáis. Os he dicho al principio, no voy a juzgar. Pero tenéis que saber en qué terreno os movéis antes de hacer eso. Es muy fácil concurrir en frases de pa' que yo ni mi madre que yo era suya, de la cárcel se sale del cementerio no, lo que tú quieras, pero va a ser 25 años para ti. Por lo menos que lo sepáis y que sepáis por qué. Y luego ya tomáis vuestras decisiones, ¿vale? Pero hay mucho mensaje barato, sencillo y, en mi opinión, peligroso. Y luego ya cada uno toma sus decisiones. Yo tomé la mía hace muchos años, que no voy a compartir aquí. Pero es una decisión reflexionada. Es una decisión que he tomado en base al conocimiento que tengo de lo que puede o no pasar. ¿Vale? Importante, estudiar y saber de lo que hablamos. No hay agresión ilegítima. Aquí empezaríamos a cagarla y tendríamos responsabilidad penal garantizada. Una agresión ya finalizada, os lo he dicho, eso sería una represalia, una venganza. Ahí no concurre legítima defensa, ahí vamos a tener un problema. Es parte de muchas de las condenas que se han producido. Exceso en la defensa o defensa en un momento inapropiado, porque ya no es defensa, se convierte en ataque. Un simple insulto verbal. ¿Vale? Ahí ya no concurre la agresión ilegítima. Una actuación legítima de un agente externo. Por ejemplo, de un policía. Esto es un tema... O hay un exceso muy claro, o lo tengo jodido. Porque también hay casos en los que la gente presenta legítima defensa ante una actuación policial, porque entiende que sus derechos están siendo vulnerados, y no hay. Cuidado con estas cosas también, ¿vale? Que también he visto vídeos sobre eso. Cuidado. Vamos a lo práctico. Realmente hay confusión en estos temas. Sobre todo en el tema de la necesidad racional del medio. Hay muchos vídeos muy buenos y otros que no lo son tanto. Nada más, si te atacan con un puño, tú le tienes que dar el puño porque si no ya no es proporcional. Eso no es así. La ley exactamente no exige igualdad de medio. Lo que exige es necesidad, racionalidad y además lo hace de manera contextual. No es del todo exacto que si alguien me da un puñetazo o 4 personas me están agrediendo a mano desnuda, por así decirlo, yo me defiendo con un palo, ya no haya proporcionalidad o racionalidad. No es exactamente así. Entonces se valoran estos puntos que os he puesto aquí. La intensidad del ataque, los medios del agresor, mis medios, circunstancias del lugar y del momento. No es lo mismo de día que de noche. No es lo mismo en la calle que en mi casa. Y se valora también el estado emocional de la persona que se defiende. Miedo, pánico, que tiene que ver también con las circunstancias, el momento, el lugar, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Es una idea muy simplificada. La si me con un puño, si me con un palo, En el momento que me pase voy preso. No necesariamente. Luego os pondré casos prácticos, reales, en los que veis sentencias absolutorias de casos que han resultado en la muerte del agresor. ¿Vale? Ejemplo de esto que os acabo de decir. ¿Se puede usar un cuchillo si me atacan a puñetazos? Habrá que determinarlo en un juzgado. De momento no es lo mismo si me ataca una sola persona y yo uso un cuchillo y la mato, que si me atacan varios de noche en un lugar aislado en el que no tengo ayuda y estoy absolutamente aterrorizado. E intento salir de allí como puedo usando un cuchillo. Es un ejemplo un poco tosco, pero es para que entendáis que el contexto es importante. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad no es matemática.
es contextual, ¿vale? Por eso es tan importante hacer caso a la guía última que os daré en el vídeo sobre qué hacer si os ocurre esto, pasando sí o sí no negociable por asistencia jurídica especializada de un abogado penalista, ¿vale? Hablaremos de eso. Falta de provocación suficiente. Es decir, si me defiendo, no debo haber provocado yo la agresión, que no invalida la legítima defensa en cuanto al volumen de provocar o no provocar la agresión. Por ejemplo, una discusión previa que sea leve, que luego habrá que demostrar que lo es. Eso no invalida que yo me defienda contra esa persona que se ha sentido agredida por mi verbo, me ataca y yo me defiendo. O una provocación verbal menor por mi parte. ¿Qué la invalida? Que busque yo la pelea, que haya insultos graves, acompañados de amenazas, hijo de puta, te voy a matar, o ir armado a un enfrentamiento esperado. Cuidado con esto. Y también con el rollo de tener el arma deportiva en la mesilla y si oigo un ruido bajar y apretarle cuatro ramonazos a un tío. Os repito, haced lo que queráis, pero que sepáis lo que dice la ley y luego os organizáis. Ir armado a un enfrentamiento esperado invalida la legítima defensa, porque hay una premeditación por mi parte, ¿vale? Si falta algún requisito, se puede activar un concepto que se llama eximente incompleto. Se reducen las penas, pero como yo he cometido un delito, ese delito no se elimina, sino que se atenúa para que lo entendamos, ¿vale? Importante, os lo he dicho antes de pasar el PowerPoint. Yo no soy abogado. Yo me licencié en Sociología, estudié CRIMI y he trabajado mucho en seguridad. No soy abogado. Estudiad, preguntad a gente que sepa más, pero esto os puede dar un guión de por dónde ir, ¿vale? En este caso, en el momento en que no concurra todo, habría cometido un delito. Lo que haga a partir de haber agredido a esa persona, por ejemplo, en mi casa, va a ser determinante, que es lo que veremos aquí. Un ejemplo claro que suele llevar a condenas es que hay agresión ilegítima, me han agredido de manera ilegítima, pero el medio usado fue excesivo por mi parte, en cuyo caso ya no concurriría uno de los requisitos y yo pasaría a cometer un delito. Este es un clásico. El medio usado es excesivo o se continúa con la violencia cuando ya no es necesario. Otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que no se exige sangre fría. Es decir, estas situaciones se analizan entendiendo que es una situación de peligro real en que la persona está alterada mentalmente. Por lo tanto, se valora la percepción del defendido, cómo se percibe el peligro. Aparte de lo que objetivamente ocurre, alguien entra en tu casa, ¿vale? Pero yo bajo medio dormido, está oscura la casa, me encuentro los tipos armados en casa, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto de la defensa puede llegar a causar daños graves, incluso la muerte, que estaría justificada si concurren los requisitos de los hechos. Otra creencia que he visto por ahí que quiero dejaros clara: la legítima defensa no aplica solo para funcionarios o policía, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o gente de seguridad privada. Cualquier ciudadano común tiene exactamente los mismos requisitos. Además, otra cosa importante, que también lo he visto por ahí en algún vídeo, he oído alguna cosa rara en este sentido: no se me exige huir. La ley no exige que yo abandone mi casa porque entre alguien y no pueda hacer nada. Eso no es verdad. La ley, pasa que tiene que darse de una manera muy precisa, entiende que yo tengo el derecho de defender mis bienes o los ajenos. Cuidado con esto, también veremos un caso de entrar en un domicilio ajeno en el que la persona fue absuelta y ejerció violencia sobre alguien que la estaba ejerciendo sobre una persona indefensa. ¿Vale? No, la ley no exige que yo me vaya y no pueda hacer nada. Eso no es así, que también lo digo mucho, y dentro de eso entra y vale, pues puestos a eso ya le pegas 2 tiros y a tomar todo por culo. No. Cabeza, sensatez, formación y preocuparse un poquito por aprender más allá de las frases típicas, ¿vale? ¿Qué va a pasar sí o sí? Ya en clave práctica, ¿vale? Si entráis en una situación de legítima defensa, va a haber una investigación penal, seguro. Aunque concurran todos los requisitos y lo hayáis hecho FETEN, hay investigación penal. Seguro.
Haceros cargo de esto, ¿vale? La prueba aquí va a ser esencial. Vuestro relato, que sea coherente, vídeos, testimonios, testigos, lesiones que hayan ocurrido. La prueba es esencial, todo eso va a acabar yendo al juzgado y lo vais a tener que defender. Por eso os lo he dicho y os lo repetiré más veces. Indispensable un abogado penal, penalista, bueno. Es una inversión grande, ¿vale? El exceso es el mayor riesgo de estas situaciones. La mayor parte de condenas vienen por exceso defensivo, como os he dicho antes. Por irnos de madre en el medio empleado o actuar con violencia en un momento que ya no lo requería. Hay que reconstruir técnicamente los hechos. Eso se hace desde que acaba. Ahora os explicaré cómo. Hay que argumentarlo todo, porque, como os digo, va a haber una investigación penal, probablemente depende de lo que haya pasado, vayáis al cuartel o a comisaría detenidos. Y ahí ya, os toman la declaración, tenéis derecho a no declarar, eso lo veremos al final, pero que lo tengáis en cuenta. Eso no significa que te vayan a condenar sí o sí, significa que lo va a pasar porque hay unas lesiones o muerto. Tenéis que entenderlo. Y luego ya el juez, una vez que estés allí, determinará si sales, no sales o qué hace contigo. Pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Vamos a resumir este primer bloque. Artículo 20.4 del Código Penal, échale un vistazo. Se exige agresión ilegítima, necesidad racional en el medio y ausencia de provocación. 3 de 3. Aplica a cualquier ciudadano. Y su apreciación, en este caso, es un tema que tenéis que estudiar porque hay mucha jurisprudencia al respecto. Es decir, es algo que se interpreta en un juzgado y tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay que articular la legítima defensa después de que haya pasado en un juicio. Vamos a entrar en el terreno del domicilio. Lo primero, entender que el hecho, también lo digo mucho, da igual que te entren en casa en este país, eso no es verdad. El domicilio tiene una protección reforzada. Lo que no tiene, y no existe en España, no ha existido nunca, es la doctrina del castillo, que se llama un poco, que es automática en países como Estados Unidos. Si tú entras en mi propiedad, ya da todo lo mismo. Aquí no es así, pero eso no significa que cualquiera pueda entrar en mi casa y no pase nada. ¿Vale? Es una idea que no es del todo cierta. No digo que tengamos la protección que tenemos que tener, ¿eh? Pero bueno, existe un grado de protección en el que nos podemos amparar. ¿Qué ocurre? Tenéis que entender que el hecho de que alguien entre en mi casa no legitima por sí solo que yo tenga una reacción violenta. Por ejemplo, si alguien está asomando la cabeza por la ventana para entrar, le he visto y le doy con un palo en la cabeza y lo mato, voy a ir para adelante. Porque no es justificación suficiente que haya abierto una ventana y haya asomado medio cuerpo. ¿Vale? El hecho de que vaya a acceder no me legitima para hacer el daño por sí solo. Tienen que pasar más cosas. Hay una idea clave que es que la irrupción violenta en un domicilio genera una presunción cualificada de peligro. ¿Esto qué significa? Que ya el hecho de que alguien entre empieza a generar un contexto de peligro para las personas que están dentro, lo cual ya empieza a articular la legítima defensa. Inclina la balanza un poquito para que yo ya haga algo, pero no elimina que tengan que pasar los requisitos. Volvemos al ejemplo del tío que asoma, le doy un palo y lo mata. No. No. Racional en el medio empleado, tiene que ser real inminente, tiene que ser actual. No sería fácil de articular. Tened en cuenta todo esto, ¿vale? Vamos a repasar algunos casos de cosas que creemos que en España no pueden pasar, pero pasan. En este caso, una absolución en un caso o con un resultado de muerte. El tipo defiende su casa, mata a otro y es absuelto. Eso en España existe también. Veamos la idea de que estamos jodidos sí o sí. Es difícil que esto ocurra, pero ocurre. Os he resumido mucho el caso, ¿vale? De madrugada entra forzando la puerta, ya hay fuerza en las cosas, entra en casa, ya hay una presunción de peligro porque está en vivienda. El morador despierta, se enfrenta en un pasillo al intruso. El tipo se le abalanza con algo metálico en la mano, que evidentemente es un arma de algún tipo, y el morador que lleva un cuchillo lo usa y lo mata.
En este caso se decidió que concurría la legítima defensa completa y fue absuelto. Fue un eximente de la conducta delictiva y no fue condenado por la muerte del individuo, ni por asesinato, ni por homicidio de ningún tipo. ¿Por qué? Razón jurídica que lo sustenta. Entrada violenta más actitud amenazante, hay agresión ilegítima, el ataque estaba ocurriendo porque se le abalanzó encima y además llevaba un arma indeterminada. Racionalmente se puede justificar la actuación, espacio reducido, me sorprenden en mi casa, nocturnidad, inferioridad situacional porque yo me acabo de levantar y el otro está actuando de manera premeditada, planificada, yo no he provocado la agresión y me defiendo cuando el otro se me echa encima. Ahí no se me puede exigir ni que huya, ni que calcule fríamente dentro de la situación, me defiendo como puedo en mi domicilio, con resultado de muerte absuelto. Existe. Caso 2. Legítima con el intruso desarmado. En el primero estaba armado. Yo me defiendo con otra arma, muere y soy absuelto. En este estaba desarmado. Y el defensor también. Pero también hay una muerte, que es gravísimo, pero también absuelto. En este caso entran dos personas. En la superior numérica. El propietario se enfrenta a ellos. Uno de los intrusos se abalanza sobre el forcejeo a mano desnuda. El morador consigue zafarse empujándolo y en la caída se mata. Provoca una caída mortal. Pero le empuja. No le golpea, no es que le haya dado con un martillo, con un palo. Le empuja y en la caída se mata. En este caso la decisión, la sentencia fue de legítima defensa completa. En este caso la persona estaba armado, el agresor tampoco. Había un riesgo racional para defender nuestra integridad, más de un intruso. El morador no sabía sus intenciones, además al abalanzarse sobre él se defendió y la reacción fue absolutamente razonable, fue empujarlo para quitárselo de encima con la desgracia de que causó la muerte de esta persona. Pero fue todo dentro de la agresión ilegítima, la racionalidad y la necesidad del medio empleado y la falta de provocación suficiente. Se dieron todos los requisitos, aunque hubo un muerto. ¿Vale? Caso 3. Excelente incompleta. En este caso ocurren algunas cosas y otras no. Y en este caso, lo que más se da, lo que más suele hacer en estos casos es por exceso defensivo. ¿Vale? Ahora vemos cómo se articula. El intruso entra en vivienda para robar, el jugador le sorprende, el ladrón intenta huir, es decir, ¿qué haces aquí? Se da la vuelta para correr y el morador lo persigue y lo golpea por la espalda. En ese caso ya la agresión por parte de la persona que entraba al domicilio no es actual, no es inminente porque está huyendo. Ya no hay, entended esto, ya no hay una defensa legítima por mi parte. Lo persigo y lo golpeo, y además en este caso por la espalda. Eso ya es una venganza, es una represalia. Hay una serie de cosas que sí se han dado, ha forzado la entrada de mi hogar, ha entrado, hay una parte de agresión que es ilegítima por su parte, pero en el momento en que huye, es decir, que la agresión ha cesado, yo ya no puedo atacar, porque el peligro deja de ser actual. Es decir, es una frase clásica que se ve en estos procesos. La legítima defensa no ampara la venganza, ni las represalias. Si no es en el momento, para. Que ahora lo veremos detenidamente. Caso 4, condena. Aquí no hubo legítima defensa. Es un caso un poco raro, pero bueno, es para instruir el modelo y que entendamos bien de lo que estamos hablando. Hay una discusión previa de vecinos fuera. Uno dice al otro, mira tío, vamos a entrar a hablar porque esto está saliendo de madre. Y uno entra en la vivienda del otro. Vuelven a subir, de todo y se produce una pelea. Y el dueño de la casa usa un arma blanca. En este caso es para que entendáis que el hecho de estar en casa no limpia provocaciones o excesos de agresividad por mi parte, por el hecho de estar en mi casa. No hay legítima defensa, porque no hay agresión sorpresiva, no ha habido provocación suficiente y el conflicto fue buscado de alguna manera. Aquí, por mucho que estés en tu casa, no vas a poder defenderte. Caso 5. Este es interesante porque es en una casa ajena. Es decir, la ley también prevé la posibilidad de que yo ayude a terceros, incluso con resultado de lesión grave o incluso la muerte.
Un tipo oye gritos en la casa de una vecina. Entra, estaba esta persona agrediendo a la dueña del inmueble, usa la fuerza y le causa lesiones graves además. Entra a ayudarla en un sitio que no es su casa. En este caso, la condena fue absolutoria. Legítima defensa completa por defensa de un tercero, de los derechos de un tercero. En el artículo 20.4, como os he dicho, se entiende que la defensa puede ser propia o de derechos ajenos. Y el domicilio necesariamente no tiene por qué ser el mismo. ¿Vale? Resumen práctico, un 3 y 3. Y ahora seguimos. Entrar en mi domicilio ya es un indicio de agresión ilegítima. Te puede preparar un contexto para que yo me defienda. Pero cuidado, ¿vale? Ya hemos visto. La noche, la sorpresa y el espacio cerrado me favorecen dentro de ese contexto como defensor, porque requieren de una planificación por parte del agresor y me pone en una situación de inferioridad psicológica, numérica, ¿vale? Y no estoy obligado a huir, no tengo por qué huir de la situación. Tengo el derecho de defender mis cosas, mi vida, mi familia, mi patrimonio. Aspas rojas, que suele pasar para que esto acabe una condena. Golpear cuando el agresor huye, cuando ha cesado el peligro, problema serio. Perseguir fuera del domicilio, cuando huye también y ha cesado el peligro inminente y la agresión, se va a considerar como un exceso. Y que yo haya buscado ese conflicto. Ahí no hay defensa posible, no es legítimo. Son las tres cosas que se repiten más en las sentencias que no son absolutorias, que son condenas. ¿Qué va a pasar? Y a partir de aquí vamos a ver qué va a pasar y qué debéis hacer. O qué creo que os aconsejo yo hacer. Os repito, no soy abogado, ¿vale? Aun cuando os vayan a absolver, va a haber detención, va a haber instrucción penal, va a haber juicio y va a haber un proceso que puede durar meses o años. En España últimamente años seguro. La legítima defensa se gana en el juzgado. Y se gana con las pruebas. En el momento que acaba la acción, yo me defiendo, empieza lo penal. Hay que prepararse. ¿Cómo? Ahora lo digo. ¿Qué hacer legalmente justo después? Lo penal empieza después del hecho, yo empiezo a trabajar después del hecho. Porque la legítima defensa no se decide en el momento del ataque. No viene el tipo, yo le doy y ahí ya ha concurrido la legítima defensa. Se decide después en un juzgado. Lo que hagas después del hecho es casi tan importante como lo que has hecho durante. ¿Vale? Importantísimo entender esto. Primer paso, importantísimo, cesar toda acción defensiva en cuanto el agresor ha huido, está neutralizado o cesa el peligro. Se para inmediatamente. Ahí vendría el exceso defensivo del que hemos hablado que acaba en condena. ¿Vale? Toda acción posterior al cese del peligro ya no es defensa, es represalia, es venganza. Cuidado con argumentos que se han visto en juicio de es que estaba muy nervioso, le di un par de golpes más por si se levantaba. Eso destruye la eximente. Entraríais con suerte en casos incompletos que tendrían también condena porque habréis cometido un delito. Tenedlo en cuenta. Cuidado, entre comillas, con lo de los remates. Cuidado. Lo de antes. Yo no digo que no hagáis nada. Esto lo dice la ley. Vosotros os organizáis. Sois adultos responsables. Importantísimo. Según acaba, llamar nosotros primeros y siempre al 112. Demuestra voluntad de legalidad, rompe narrativas de ocultación o de huida, que sobre esto ahora os diré, no ocultéis pruebas, no mováis nada, no toquéis nada, os van a acabar encalomando, no hagáis gilipolleces. Llamáis, ya os colocáis inmediatamente como denunciantes del hecho, porque seréis investigados, e intentar en esto ser neutros y objetivos. No deis información de más que no es necesario. No. Ha pasado esto, he tenido que hacer esto, por favor enviad a la policía, para civil lo que corresponda, y asistencia médica. Para mí o para el agresor que ha sido neutralizado. No deis detalles de más, no deis valoraciones ni justificaciones de ningún tipo. Menos es más en las declaraciones, empezando por la ley 112 que queda grabada, queda registrada. ¿Vale? Si podéis, porque es seguro para nosotros, auxiliar al herido. La primera forma de auxilio es al 112, oye, veniros con una ambulancia que hay una persona herida.
Si puedo, le presto auxilio básico. Ya empiezan a trabajar eximentes también y atenuantes, en mi caso. Evidentemente permito hacer servicios sanitarios y esto refuerza la ausencia de querer vengarme por mi parte o de una represalia, demuestra que he sido proporcional y que además he actuado con humanidad. Todo eso me va a beneficiar en un juicio. Hay que pensar con la cabeza. Repito, si es posible y no hay riesgo. Si lo hay, no lo hacéis. Pensad en todo esto. Llamar al 112, colocarme como denunciante, ha pasado esto, ser breve, conciso, y si el otro está herido, tiene causado lesiones graves, si le ayudo y lo puedo demostrar, mejor para mí. Lo que os he dicho antes, no manipuléis la escena. He visto muchos vídeos diciendo barbaridades sobre esto. Os van a acabar pillando, troco. Mola mucho el Pulp Fiction al señor Lobo, pero la vida no es una peli. Cuidado con limpiar sangre, mover cosas, esconder armas. Al principio, no os digo que haya que mentir o no mentir. Ser escueto y las declaraciones más extensas las habéis o debéis hacerlas siempre bajo supervisión de vuestro abogado. Y que sepáis, que ahora veremos también, que tenéis derecho a no declarar. Y evidentemente a solicitar un abogado. Cuidado con lo que decís, pero también cuidado con lo que hacéis. Empecéis a ordenar, empecéis a limpiar y tal, y os pueden encargar. No os cuento, si en los casos que hemos visto hay un muerto de por medio, ¿eh? No seáis gilipollas. Habéis tenido la desgracia de que os ha ocurrido. No lo compliquéis más, porque a partir de ahí, en el momento que detecten que ha habido algo de esto, ya se va a interpretar como una ocultación, va a complicar mucho las cosas, la legítima defensa probablemente quede absolutamente desmontada, porque al final todo se acaba detectando después. No hagáis tonterías, ¿vale? Llega la policía, siempre actitud correcta, me identifico, estoy obligado, obedezco sus instrucciones, intento dentro de lo posible mantenerme calmado, no doy versiones largas, no hablo de más, reconstruyo los hechos de la manera más sucinta posible y explico lo justo y necesario lo que me pregunten, pero no declaro de más y estoy tranquilo. No doy justificaciones extensas, oye, mira, entré en mi casa, me lo he encontrado, me he atacado, me he defendido, mira, he bajado por aquí, me he encontrado, ya está. ¿Vale? La clave, declarar lo mínimo indispensable o no declarar. Tenéis derecho, como al silencio, a no declarar contra vosotros mismos y evidentemente a pedir un abogado. Declaración mínima recomendada. Si declaráis, porque lo decís así, oye, soy una versión legítima, me ha pasado esto, me he defendido, ya aumentaré la declaración, lo haré un poquito más extensiva, con mi abogado. Eso no te perjudica, es una protección jurídica que tienes como ciudadano. Uno de los mayores errores procesales es declarar sin asesoramiento. Cuidado con esto. Es igual que a la hora de ir a presentar una denuncia. Pensad antes de presentar la que vais a presentar. Y si podéis, os asesoráis. Abogado y además penalista y además bueno. ¿Vale? No declaréis sin asesoramiento. Cuidado. No el amigo abogado en vez de la familia, lo que os digo, un abogado penalista experto y cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque hay que construir todo el argumento de la legítima defensa de manera técnica. Eso lo hace un abogado. Y desde la primera diligencia. Desde esa llamada al 112 ya se empieza a construir el caso. Desde el primer atestado policial. Y tener en cuenta una cosa. Las cagadas del principio va a ser muy difícil solventarlas después. A veces es muy difícil o imposible corregirlas. Por bueno que sea el abogado. Así que seguir el esquema. ¿Vale? En muchos casos va a haber detención. Eso no significa que ya te hayan condenado. Para la lectura de derechos, tras la comisaría, es normal, no significa que vayas a ser culpable y ahí el juez decide. Archiva, libera, continúa el procedimiento, lo que sea. Pero que es normal que a lo mejor tengamos que ir a comisaría. No pasa nada. Calma. Importante. En otros vídeos que habéis visto sobre supervivencia urbana, dentro de los planes de emergencia de casa, también tenéis notificado a vuestra familia qué hacen en estos casos. ¿Qué pasa si no llevan detenido? Alguien entra a casa y pasa cualquier cosa. Tenedlo todo planificado para que no haya que improvisar. Empezando por tener ya el contacto de un buen abogado para no tener que buscar. ¿Vale? Errores que hunden
Un resumen rápido, ¿vale? Las defensas legítimas en casos que van al juzgado. Declaraciones que no tenéis que hacer. Lo de le di por si volvía, lo perseguí hasta la calle, lo rematé para asegurarme, estos son reales, ¿eh? Me puse nervioso y conté todo. Nada más llevamos, yo qué sé, pues mira, sí, es verdad, se asomó y le di con un palo. No llamé porque pensé que me perjudicaba, estaba nervioso, no sabía qué hacer. Todas estas cosas aparecen en sentencias condenatorias. Cuidado. Cuidado. Por eso, tranquilos, pensad antes de hablar cuando llegue la policía. No ocultéis nada, no os estoy diciendo eso. Y no declaréis sin asesoramiento. Resumen basiquísimo de qué paso seguir. Llama tú al 112. Denuncia tú primero y pide ayuda. Si es seguro, auxilia. Si no, no lo hagas. No manipuléis nada. Declarad lo mínimo y presencia de un abogado penalista de inmediato. Este es el resumen. Estos 5 puntos. Conclusión. Es una figura técnica que se gana en un juzgado, la legítima defensa. No se da por sentada por el hecho de que vosotros penséis que habéis concurrido de manera legal. No funciona así. Se gana en la prueba. La actuación posterior al hecho es absolutamente decisiva. Por eso hay que seguir un orden. Y el asesoramiento penal temprano es la clave. ¿Vale? Quedaros con estos 3 conceptos como conclusión. Espero que el vídeo os sirva. Si algunos sois expertos en jurisprudencia, aportad lo que estiméis necesario, siempre desde el respeto y la educación, que es tu estimulación, y ya os he dicho que no soy abogado, pero es una comunidad en la que todos queremos aprender. Si veis que he dicho alguna barbaridad o una estupidez, desde el respeto, aportad. Y si no sabéis, no aportéis y no digáis tampoco tonterías, que últimamente me pasa bastante. Y ya está. ¿Vale? Espero que os sirva, que os guste. Suscribiros, no dejéis de prepararos, de estudiar, de entrenar, de pensar. Hay que pensar por uno mismo. Hay que ser crítico. ¿Vale? Y hay que formarse para tener una opinión informada sobre las cosas. Y no ser un borrego. ¿Vale? No dejéis de entrenar, cuidad muchísimo, cuidad de los vuestros. Y nos seguimos viendo por el canal.